Como ya es la hora, vamos a dar comienzo a la Comisión de Ciudadanía. Buenos días a todos y a todas. Tenemos en primer lugar la propuesta de aprobación del acta del 18 de noviembre de 2021. ¿Alguien desea intervenir? Si nadie desea intervenir, se aprueba por unanimidad. Segundo punto, información general del área. Getxo Txukun. Ainhoa, le cedo la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Del 18 de noviembre al 8 de diciembre se ha llevado a cabo el Getxo Txukun 2021. Como todos y todas sabemos, es un proceso participativo de escucha de la ciudadanía y en esta ocasión se desarrolló en el barrio de Neguri. Las zonas que ya delimitamos, que era entre la avenida de Los Chopos, la avenida de la Avanzada, avenida Neguri y avenida Iboa. Las propuestas sobre alumbrado y sobre jardinería han sido las mayoritarias en este proceso. La mayor parte de las propuestas realizadas por la ciudadanía están relacionadas con el área de infraestructuras, alumbrado, jardinería, ubicación de contenedores, frecuencia de recogida, aceras, carreteras y vías peatonales, limpieza de grafitis, mobiliario urbano, limpieza, barreras acústicas y, bueno, las mayoritarias, como decía, de alumbrado, hablan sobre el cambio de luminarias y una mejor iluminación en la zona, trabajos que ya se vienen realizando progresivamente en todo el municipio y también en esta zona de Neguri. Las de jardinería hablan de poda de arbolado o cambio de algún tipo de árboles y recogida de hojas en esta época del año. También ha habido sugerencias para la Policía Municipal, quejas sobre el comportamiento de dueños y dueñas de perros. En alguna zona piden más presencia policial y control de bicis y patines por las aceras. Y bueno, todas las aportaciones y sugerencias recibidas en papel han sido introducidas en la plataforma. De esa manera todos y todas hemos podido ir viendo durante el proceso las propuestas que se recibían, incluso la respuesta de las áreas implicadas en las materias. Bien, como ya dije en su momento, todas esas aportaciones en papel que se han colgado ya en la plataforma no se recogen para nada datos personales. Y bueno, todas esas sugerencias aceptadas se analizarán y se valorarán técnicamente y los resultados de este proceso de escucha, insisto en que están todas ellas en la plataforma, pero como ya dije, se buzoneará en los domicilios de la zona un informe de resultados o de dación de cuentas de este proceso. Sobre datos de participación, bueno, en el proceso, se han recogido un total de 45 aportaciones. En el proceso han participado 20 personas, de esa treintena a la que hay que agradecer sus sugerencias y además el tono de todas las aportaciones. 10 lo han hecho, de esas 30 ha habido rechazos, o sea, es decir, algunas propuestas... Perdón, empiezo, sí. Son 45 aportaciones, con una participación de 30 personas, ¿de acuerdo? Sí ha habido aportaciones rechazadas, bien porque no eran empadronadas en la zona o... dos de ellas por no haber sido canalizadas por los canales habilitados, es decir, bien los buzones en calle o bien la plataforma Seguas. No obstante, todas esas aportaciones rechazadas sí han sido trasladadas a las áreas competentes en la materia, aunque no entren en este proceso de Getxo Txukun, sí que esa escucha, pues llegue. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que no tengo más que aportar en datos. Como dato, las calles que aglutinan mayor participación han sido Cristóbal Colón, Paseo del Puerto y Amán. Sí, me pongo. Javier.
Gracias. Yo lo primero de todo me gustaría agradecer mucha información, pero a ver, si nos hubiese gustado, por lo menos a nosotros, que junto a la convocatoria, pues este resumen que nos has hecho ahora, este resumen tan somero, pues que nos los hubieses facilitado para, efectivamente, nosotros hemos tenido acceso a la plataforma Seugas, pero sí que nos hubiese gustado, pues bueno, lo que has dicho, para poderlo trabajar o para poderlo, en fin, venir ya más enterados, lo que has dicho, haberlo tenido previamente en papel para ahora ya pues poder preguntar con más detalle, con más, como diría yo, con más propiedad. Pero claro, después del informe que has dado, pues ahora tenemos que, digamos, también nosotros canalizarlo y esperar a otro momento para hacer las preguntas que se nos ocurran, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, ¿para cuándo calculamos que vamos a tener ese análisis que se va a buzonear y que entiendo que también que se dará informe en esta comisión de ese análisis y de lo que realmente se va a estimar? ¿Cuándo de alguna manera este proceso acabará y tendremos en escrito las decisiones que se vayan a tomar sobre las aportaciones de este proceso? Gracias. Bien, dos cositas. Es decir, todas las aportaciones están en Seugas, están en la plataforma, cada una de ellas detallada y cada una de ellas tiene una respuesta del área. Este informe de esta dación de cuentas que se hará, como se ha hecho en procesos anteriores y que se buzonea en la zona que ha sido objeto de esta escucha, bueno, lo está realizando participación, pero a la vez tiene que haber un contraste bueno, con las áreas competentes. Pero bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien el proceso desde participación con las áreas que se han visto implicadas y esperemos que esto vaya, están trabajando ya en ello. ¿Y para cuándo calculas que tendremos ya? Pues no creo que tarde mucho. El informe el informe no nos va a dar los datos del proceso, sí, con las aportaciones. Entonces, repito, no creo que tarde mucho. No me atrevo a decir de aquí a fin de mes, no me atrevo a dar una fecha, pero es que esta misma mañana estaban en ello. ¿Podemos pensar que para la próxima comisión? Sí, yo diría que sí, Vale, gracias. Nada más, gracias. Beste norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? Gracias. Hurrengo puntoan. Siguiente punto. Subvenciones digitalización de comercios. Este tema creo que ya, y el siguiente, bueno, nos hemos hablado varias veces, creo que en la comisión anterior ya se explicó, pero sí que quería dar algunos datos nuevos, ¿no?, sobre las bases que están ya saliendo de la cocina y un poco el plan de comunicación que vamos a hacer. Por recordar, la digitalización del comercio tiene unas bases de ayudas con un importe de 30.000 euros y también tiene un proceso de diagnóstico de auditoría. Es decir, durante los primeros trimestres principalmente, sí, que por recordar, que hemos hablado de este proyecto, tiene dos partes. Una, que es el diagnóstico y el informe de auditoría que va a hacer una empresa sobre los comercios que se suman a esta campaña, y luego están las ayudas. Entonces, dentro de las bases de las ayudas que estamos sacando, os voy a dar algunos matices importantes, plazos, etcétera, que prevemos que vamos a realizar, y cuando hable de los plazos, bueno, que sepáis que primero hay que hacer ese estudio, ese diagnóstico, analizar qué puntos fuertes y qué puntos están más débiles esos comercios, para que esos comercios puedan ir a la subvención a uno de los puntos, a varios o a todos, ¿no? Es un poco un proceso de diagnóstico para que cada comercio pues elija un poco dónde quiere, de los 5 o 6 puntos que tenemos, dónde quiere solicitar la subvención. Vale, pues dicho esto, recordando que son 30.000 euros lo que tenemos en subvención, que el proceso del diagnóstico lo empezaremos ya en la segunda quincena de enero. El 13 del 1 de enero ya tenemos previsto dar esa información en Getxoberri, en la web de Gatxonan, evidentemente. Haremos un email masivo a todos los datos de establecimientos de comercios y servicios relacionados que tenemos, el mismo 13 de enero. Y en las redes sociales también, pues el mismo 13 de enero, ¿vale? Y luego haremos un email recordatorio el 1 del 3, que es cuando entendemos que ya muchos de estos comercios pues ya están inmersos en ese
ese estudio, en ese diagnóstico. Respecto a las bases, pues bueno, recordar que tienen que presentar pues, un proyecto de transformación digital, con la ayuda, tiene esta empresa para que les pueda ayudar en qué punto quieren presentar ese proyecto, que ese proyecto va a ir a Getxolan y allí se mirará por los técnicos para asesorarles y ayudarles, o en las bases también damos la opción que si tienen ya eso realizado por una consultoría especializada, pues que lo verifique Getxolan y si el estudio es correcto, pues también podría servir, ¿vale? ¿Algún punto más? Pues bueno, vuelvo a recordar que los conceptos subvencionables van a ser automatizar los procesos de compra y venta, tomar decisiones informadas, es decir, las RPs de gestión, adaptación al ticket buy o el sistema Batus, sería otra de las puntuaciones, implementar nuevos canales de comunicación y presencia digital y la venta online. Habrá comercios que optarán a varios o tendrán inversores en varios puntos, algunos pues lo harán uno de ellos. Recordamos que, creo que ya hemos hablado, que la subvención iría al 40% de la inversión en alguno de estos puntos, con un máximo de 1.000 euros por cada establecimiento. Y en los plazos de presentación que tenemos previstos es una convocatoria única, pero va a tener diferentes plazos. El primero va a ser del 4 al 30 de abril, para los que estén ya más adelantados en ese proceso de auditoría, ese proceso de diagnóstico y ya tengan su proyecto presentado a Getxolan. Luego habrá otro del 2 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, más o menos hay uno por cada mes. Y iremos resolviendo. Para no hacer un plazo muy largo, pues según va llegando los periodos de plazo vamos resolviendo, obviamente hasta agotar el presupuesto, ¿vale? Y esas son un poco las directrices que tenemos en este proyecto, ¿vale? Bai, sí. Bueno, en el momento nik uste esan genuen. Bueno, yo creo que en su momento ya lo dijimos. Urria eta azkaza iruditzen zitzaigun. Nos parecía una cantidad muy escasa, muy reducida, sobre todo teniendo en cuenta Saleros daudela, 30.000. cuántos comerciantes tenemos en Getxo. Si tenemos en cuenta esta cantidad, solamente podrán participar unas 60 tiendas. Y estas 60 tiendas, cada una, recibiría unos 500 euros. Y esa cantidad es muy escasa para los proyectos de digitalización. Por otra parte, sí que nos gustaría, y esto guarda relación con lo dicho antes por el representante del Partido Popular, junto con la convocatoria nos gustaría recibir las bases, aunque sean mínimas, de dichas ayudas. Hola, planteatu zura, urria dela esateaz baino askoz gehiago zegu geratzen. Y nada, volvemos a decir que nos parece una cantidad escasa y sabíamos que teníamos que analizar las cantidades, pero no sabemos luego también en base a qué criterios se van a regir las ayudas. Nos gustaría recibir esas bases mínimas y si nos llegan junto con la convocatoria, mejor para todos y todas. Y bueno, esta pequeña intervención, lo dicho, sirve para este punto y para los siguientes. Y luego, para hacer la crítica de una cantidad muy baja, lo voy a repetir en el siguiente punto. Javier, adelante. Bueno, me hago eco de lo que ha dicho Bildu. Por otra parte, yo quería incidir también en que, según hemos tenido noticia, este programa se circunscribe a todo el municipio de Getxo, es decir, a las lonjas de todo el municipio de Getxo. Nosotros en su momento era una idea que habíamos propuesto y hace en otras legislaturas, las subvenciones a lonjas vacías, pero sí nos parecía más interesante que se incidiese en las zonas que son comerciales, es decir, porque nos parece que de lo que se trataba era de... Javier, parcatu, pero creo que te estás pasando al punto siguiente. Estamos hablando de digitalización. Perdón. ¿No? Sí. Me ha parecido. Sí, vale. Sí. Lo dejamos, o si quieres acaba ya tu intervención y te la responde luego. Perfecto, bien. Bueno, pues entonces, por ordenar un poco el debate con respecto a digitalización, Carolina. Bueno, comentar que nosotros sí tenemos dudas sobre la cantidad,
creemos que es justa, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, creo que esto se evaluará cuando se vea el resultado, si se queda gente pues sin poder acceder, que cumpla los requisitos, ¿no? Que quede gente sin poder acceder a la ayuda, pero bueno, como estos datos lo veremos, vamos a poder debatir aquí si fue suficiente, si quedó escasa o lo que sea. Y luego sí, lo que creo que ya hemos comentado en otra reunión que hablamos de esto y también del siguiente punto, es que sí nos gustaría que se tenga muy en cuenta la heterogeneidad, ¿no?, de los diferentes comercios que acceden a la digitalización, porque no es lo mismo, yo qué sé, una tienda de alimentación, por ejemplo, o una tienda de ropa, que lo que puede ser, no sé, un fisioterapeuta, que igual también se puede presentar a algo así que tenga pie de calle. Entonces, bueno, tenerlo un poco en cuenta, y me añado a la petición de que nos paséis las bases para tenerlas estrictamente. No sé si ya está publicado algo de todo esto en la web de Gecholan, si está pendiente, para buscarla o no buscarla, básicamente. Beste norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? Vale. Sí, cuando estén ya publicadas eso, os las haremos llegar. Las podéis ver. Pues eso tendremos que ver. Argitaratuta daudenean, Es decir, cuando se publiquen, capacidad, entendemos que sigue en castellano. laberintos de la web lo podremos encontrar. Kontua da, hau aztertzeko haber aldez aurretik. La cuestión es que tenemos que contar con las bases de manera previa para poder analizar todo esto. Ahí se de izango, llamar, oye. No será tan difícil llamar y decir, pasarnos esto y esto. Nuestro ruego es que se nos haga llegar lo antes posible, no una vez se publiquen ya las bases, porque una vez se publiquen ya estarán a disposición de todos y todas. Si no hay más a este punto, pasaríamos al siguiente, lonja hutsak, diru laguntzak. Íñigo. Siguiente punto, lonjas vacías, subvenciones. Bueno, se corrobora un poco la información que hemos sacado, que es otro proyecto que también lo hemos hablado. Sí que es verdad que se hicieron algunas aportaciones, pero ya por un poco también en la línea que Loja estaba preguntando. Y bueno, ahí hemos hecho alguna publicación pequeña, como sabéis. Esto también tiene dos fases, ¿no? Una fase donde tiene que presentar un proyecto y otra de subvención. Esta primera fase sí que la haremos directamente desde Gecholan, para analizar esos proyectos, ayudarles, etcétera, porque ya sabéis que en principio va dirigido a nuevos y nuevas emprendedoras, que está abierto a muchas actividades, pues, preferiblemente del mundo de las ICCs, del mundo de la tecnología, del mundo del arte, etcétera. Preferiblemente, no quiere decir que también se puede presentar el comercio normal y entonces, bueno, pues, tendrá que presentar un proyecto también y los guiaremos un poco desde Gecholan, y luego habrá la subvención, que ya la conocéis, que es de 400 euros máximos por mes durante un año. El presupuesto es de 50.000 euros y que en las bases, aquí algunas aportaciones que habéis hecho, sí que quería dejar claro, ya contestando un poco a Lorza, que sí se hizo un análisis técnico, sobre todo en cuanto a las ubicaciones de las calles. Creo que os hicimos llegar ya cuáles eran las calles, ¿no?, tanto de Romo, de Algorta y de Las Arenas, en las cuales se había analizado que había mayor número de locales. Creo que también habíamos hablado del precio máximo por metro cuadrado que tiene que tener esos locales para poder acceder a la subvención, que era un precio medio, es decir, tiene que ser el precio medio o hacia abajo. No queríamos entrar a subvencionar en hojas que exceden del precio medio de cada uno de esas zonas, que si queréis recordar, Algorta y Romo andaban por los 14 euros metro cuadrado y Las Arenas, y ahí se iba a 18 euros metros cuadrados. Y luego sí que había algunas solicitudes por parte de algunos partidos donde, pues bueno, de agrupar en algunas zonas concretas, ¿no? Sí que es verdad que hicimos una consulta técnica, yo creo que no sé si os mando un correo sobre la consulta que hemos hecho, tanto técnicamente como a las 3 asociaciones de comerciantes que hay en Guecho, y bueno, pues al final se decidió hacerlo en los 3 grupos por igual, y bueno, pues también una prueba piloto para ver cómo funciona. No sé si tenéis más preguntas. Bai, Javier, orain bai. Ahora ya por fin, ya que estoy centrado.
Bueno, en primer lugar, efectivamente, a mí particularmente lo de los 50.000 me parece una aportación, una cantidad yo creo que un poco escasa para lo que estamos intentando promocionar. Yo no sé si deberíamos haber sido un poco más ambiciosos. Y por otro lado, lo que estaba diciendo antes, según tengo entendido, no sé, ahora no te entendí muy bien lo que has dicho de las zonas, pero según tengo entendido, este programa parece que se va a aplicar a todas las lonjas, o sea, el espacio va a ser todo el municipio de Guecho. Nosotros entendíamos como que era más interesante, o nos parecía más interesante, no se trataba de dejar a nadie fuera, porque se trata de dejar a nadie fuera, pero si estamos dinamizando la economía, pues bueno, centrarnos más en las calles donde tenemos realmente un esperpento de lonjas vacías que nos parece, pues sinceramente, que no ayuda al poco comercio que está y que igual si encima está un poco de dinero, 50.000 y es para todo el municipio, pues entonces igual ya pues se va a quedar casi como diluido, ¿no? Porque no nos concentramos en las zonas que entendemos más necesitadas de esta ayuda. No es que las otras no sean necesitadas de esta ayuda, pero de lo que se trata es de dinamizar en unos barrios en concretos donde parece que era el sitio donde la gente hacía sus compras y que de repente pues, se ha quedado como obsoleto. ¿Me dejas intervenir? Sí, Es que claro. En la primera reunión que tuve con los portavoces creo que fue Gonzalo quien vino, igual no viniste tú. Sí, y bueno, yo creo que ahí ya se explicó que no está abierto a todo el municipio, sino a unas zonas concretas de 3 zonas comerciales del municipio. A una zona donde hay una acumulación importante, en un estudio técnico que han hecho de Guecholán, de lonjas vacías de Agorta, en otra, en una zona donde hay una acumulación importante de lonjas vacías en Las Arenas, Areta, y en otra, en una zona donde hay una acumulación importante de lonjas vacías de Romo. No es que esté abierto a cualquier zona, tiene que ser entre esas 3 zonas, en esas zonas concretas. Y yo creo que os hice, si no recuerdo mal, igual me he equivocado, que os hice llegar ese archivo de las 3 zonas comerciales, cuáles esas calles, y además entre qué números de esas calles, si una calle es muy larga o solamente hay zona donde hay mucha lonja vacía en un tramo de esa calle, entre qué números de esa calle se estaba. O sea, no es que esté abierto a cualquiera, son 3 zonas. Lo que había una discusión era si, como el presupuesto, que sí que es hacer un comentario, que es un acuerdo que ha hecho Quiñas y que eso que hemos pactado entre todos y que venía ya con la partida presupuestaria y que con esa vamos a empezar a trabajar, que no, obviamente es una prueba piloto y si esto funciona, pues veremos la siguiente cómo lo hacemos, pero sí que quiero dejar claro que eran zonas concretas de esas 3 zonas comerciales. Quizás me he explicado mal, perdón, Sí. Quizás me he explicado mal. Igual, efectivamente no es todo el municipio, pero nos parecía que esas zonas concretas eran demasiado extensas, es decir, que se podrían haber acotado un poco más, pero bueno, es una percepción particular. Y insisto, sobre todo en mi primera parte, cuando he dicho que me parece que deberíamos haber sido un poco más ambiciosos y dotar a esta partida de un mayor importe para llegar a más gente y poder hacer más ayuda. Gracias. Norbaitek, bai, Ibon. ¿Alguien más desea intervenir, Iván? Bueno, a ver, bere momentuan esan genuen. En su momento ya dijimos que es cierto que en el marco de Guecho Equines consensuamos movilizar el asunto de las lonjas vacías, que había que hacer algo, acordar una partida presupuestaria, pero lo que no especificamos fue qué podíamos hacer, si serían subvenciones o qué. A nuestro parecer, esa partida presupuestaria, teniéndola en cuenta, el método de las subvenciones no resulta eficaz porque si nos fijamos en los datos, en el mejor de los casos, entre 10 o 15 lonjas pueden ser perceptoras de dichas subvenciones. Y si nos fijamos en los precios medios, pues menos serán las lonjas que se acojan a las subvenciones, porque tanto en este proyecto como en el anterior suele ser importante cumplir ciertos requisitos para conseguir X dinero, pero también suele ser importante poner facilidades o que haya dificultades o que haya que cumplir requisitos para acceder a las ayudas. Cada cual lo ve de manera distinta. A nuestro parecer, con subvenciones no se arregla el problema porque hay que hacer más cosas en este sentido.
arlo fiskaletatik hasita empezando desde el ámbito fiscal y extendiéndolo a distintos ámbitos. Y seguramente ni nosotros ni nadie tiene la fórmula mágica. No sé cómo la arreglaremos, pero esto nos parece muy poca cosa. Y como bien decían desde el Partido Popular, si a esta, teniendo en cuenta esta escasez, nos parecería mucho más lógico si fuese un proyecto piloto que se hiciese en una calle o en dos y no en Algorta, en Romo, en Las Arenas, en las zonas comerciales de esos entornos, porque solo en una calle ya encontramos 15 locales vacíos. 15 igual no, pero 10 sí. Esa es la crítica que hacemos nosotros y nosotros al respecto. Y como bien decíamos, nos gustaría recibir las bases de estas subvenciones antes de que se publiquen y a su vez nos gustaría saber exactamente en qué han quedado las aportaciones que todos los grupos políticos realizamos, cuáles han tenido en cuenta y cuáles no. Quisiera saber eso. Por lo demás, tenemos claro que esto es muy escaso como para solucionar el problema. Si fuese considerado como un primer paso, pues sí, pero tampoco hemos podido ver que este primer paso vaya a tener continuidad. Vale, Carolina. Vale, voy a tratar de no repetirme, más que todo, porque ya lo hablamos en un par de reuniones y también creo que en otra comisión también lo comentamos, ¿no? Pero sí entiendo que cuando hablamos y cuando comentamos, creo que los tres partidos, que si esto es un piloto, creíamos que se debía centralizar más en una ubicación concreta para que luego pudiéramos evaluar qué tanto se revitalizaba esa zona, qué tantas personas accedían. Sí entiendo que lo llevasteis al foro de contraste, bueno, el foro de empresas, perdonad, y que allí los mismos comerciantes y, bueno, y las personas del sector comentaron que veían bien que fuera una cosa abierta. Por aportar algo diferente a lo que han comentado los compañeros de las otras fuerzas políticas, nosotros en esa reunión comentamos que sí nos preocupaba que hay mucho tipo de negocios que no están representados en ese foro, que pueden ser los susceptibles a este tipo de nuevos emprendedores, o sea, en otros sectores que pueden ser tecnología, pueden ser cultura, diseño, incluso también simplemente servicios de profesionales independientes, ¿no? Que pueden acceder a tener estos alquileres y estas lonjas, que no son comercios, ni hostelería, ni agencias de viajes al uso, que es la mayoría de la gente que está en el foro de empresas. Entonces, claro, pensando que esta visión tienen desde el foro de empresas, pues para ellos que se abra, pues puede parecer de lo más común porque se van a ver beneficiados más comerciantes de su rama, que al final ponen la tienda ahí. Pero en los otros yo creo que se verían más beneficiados si entran en una calle donde no van a ser la lonja 1 que se llena y la lonja 5, cuando el resto de las otras 15 van a seguir vacías. Entonces, claro, eso sí lo habíamos comentado y creemos que es un punto que se habría podido tener en cuenta, porque también al grupo, a la mesa de empresas, que su opinión es súper válida y que, bueno, si la han pensado y si la habéis tomado en cuenta está muy bien, pero que se les había podido decir, mira, vamos a hacer una prueba piloto. Queremos empezar en una de estas zonas para ver si funciona y para ver si se mueve esta zona y luego pasaremos a las siguientes. Claro, si esta gente piensa que solo va a hacer una ayuda, pues dice, bueno, para las tres. Entonces lo que lamentamos es que a pesar de que esta idea es buena idea y en Guechoquiñes por eso la apoyamos, y es verdad que se ha quedado corta de presupuesto, sí creemos que se va a quedar como una mera ayuda de emprendimiento. Que no es malo que sea una ayuda de emprendimiento, pero también queríamos que fuera más, que fuera para revitalizar los barrios, para movilizar esas lonjas, etcétera. Vale, bueno, no es difícil acertar en cuanto a hacerlo concentrado o hacerlo disperso. Nosotros sí que técnicamente también nos dicen que evidentemente si tenemos unas condiciones porque están poniendo los locales que alrededor suyo no se instale un establecimiento subvencionado y tenemos 200 metros, si coincide con alguna actividad que está allí es muy difícil concentrarlo y que entre dentro y que se cumplan todas las condiciones que al final regulan las bases. Es decir, si tengo una actividad que hay otra actividad ya está establecida a menos de 200 metros no puedo ponerla. Entonces, eso limita, porque es un requerimiento que estaban pidiendo también pues, dentro del foro y dentro de asociaciones, etcétera. Entonces, esa es una de las condiciones también, es una de las justificaciones para abrirlo un poco más. Otra de ellas era que, claro, como has dicho, sí que está abierto, no está dirigido principalmente al comercio estándar que conocemos y mucho menos a la hostelería, que no puede acceder a ella.
está abierto a profesionales y principalmente a ICCs tecnológicas, dentro del arte, etcétera. Es decir, que ahí se pueden presentar servicios y además es lo que queremos. Lo que queremos es un mix de usos que principalmente tenemos comercio y hostelería y, ¿por qué no?, podemos atraer otro tipo de actividades y si además son emprendedores y emprendedoras nuevas, pues mejor. Entonces, era difícil cuadrar todo eso, tanto técnicamente, y luego es verdad que la asociación nos dijeron, pues tenían miedo un poco también que les venga una actividad que pudiera coincidir, porque esto es preferentemente, pero si eso no se presenta, podría acceder cualquier comerciante que típico, entonces, o una actividad que ya existe en esa zona, y era difícil el encaje. O sea, no es que no se haya tenido en cuenta vuestras, sino que era difícil el encaje. Entonces, por eso se ha decidido abrirlo a esos 3, y luego también técnicamente nos decían que, bueno, pues que sobre todo a los nuevos emprendedores habría que dejarles un poco libre si podrían elegir entre una zona y otra. Sí que es verdad que la visión de ciudad vacía y la visión de promocionar a la persona, a los que van a llenar esos locales, pues puede chocar en alguna de las partes, pero como hemos dicho, es una prueba piloto, vamos a ver los resultados y si de ahí sale otras análisis o diagnósticos, pues bueno, la siguiente vez pues las tomas en cuenta. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, yo técnicamente igual es lo de siempre, pero sí que analizaría algunos criterios. Yo no veo con malos ojos que al lado de una zapatería se abra otra zapatería, e incluso si se abre una tercera en la misma calle, porque quizá yo como cliente puedo acudir a esa calle sabiendo que tengo 3 zapaterías distintas para encontrar los zapatos que quiero. Es decir, estamos hablando de una concentración, pero que no resulta ser negativa en este caso. Por ello hablo de criterios. Lo hemos dicho en muchas ocasiones también en el foro. Yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen las asociaciones de comerciantes, sin olvidar que en este momento su visión es muy cortoplacista por la situación imperante. Y yo creo que tenemos que escucharles, pero pensando a medio y largo plazo. En ese sentido lo propongo como por ejemplo, imaginemos, si yo voy a una tienda que sé que tiene 4 zapaterías al lado, pero pues voy a ir allí, en comparación con otra zona en la que hay 4 zapaterías completamente dispersas. Yo voy a acudir al sitio en el que se concentre la oferta que yo necesito. Eso, al fin y al cabo, lo formulo a título de sugerencia, pero sí que creo que tenemos que hacer un trabajo compartido, escuchar a los comerciantes, pero sin perder de vista que en este momento tienen una visión muy cortoplacista, y lo hemos hablado con ellos y ellas. Y cuando hablo de cortoplacista me refiero al mes que viene o a los siguientes 2 meses. Es comprensible, pero a nuestro parecer como ayuntamiento tenemos otro trabajo, ¿no? Tenemos que pensar a medio y largo plazo, no solamente en el caso de los comerciantes, también desde el nivel de cohesión del vecindario. Y por lo que usted comenta, son los criterios que yo echo de menos. Y nos gustaría que en los foros o en los sitios pertinentes se tuvieran en cuenta algunos criterios. ¿Alguien más desea intervenir? Bueno, pues supongo puntura. Pasamos al siguiente punto. Tercer punto, ruegos y preguntas. No se ha recibido ningún ruego ni ninguna pregunta. Pues no sé si ahora hay alguno que se quiera realizar. Vai, Carolina. Sí, nosotros habíamos preguntado en la comisión anterior y nos han remitido a esta sobre un balance sobre la emergencia de inundaciones y lluvias que hemos tenido, ¿no? en estos últimos 21 días que no ha parado de llover. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco, ya que también se ha convocado las mesas de emergencia y demás. Bueno, más que un balance, lo que podemos hacer es recordar lo que pasó. Realmente no se os ha contestado en la anterior comisión, porque en esa comisión no se puede, o no se reporta, o no se informa
ni temas de seguridad ciudadana ni de protección civil. La comisión correspondiente es la de ciudadanía. Un balance ahora, si tú me planteas así, pues evidentemente no tengo un balance exacto. Puedo hacer un resumen de qué pasó o qué ha pasado en las dos alertas. No sé por qué, porque está encendido. Pues está encendido, bueno, lo apago y lo... Ahora no sé si se me escucha o no. Se escucha aquí, pero no. Yo sí escucho. Sí, aquí, vamos a ellos. Se está fallando esto entonces. Ah, vale. Bueno, lo que decía en cualquier caso es que más que un balance en sí, lo que podemos comentar es lo que se hace, como se hace en cualquier alerta. En primer lugar, decir que la primera alerta, si os parece, hago un resumen, y la primera alerta a la que creo que hacéis referencia es a la alerta naranja que se os comunicó a todos los grupos, que se os comunicó a todos los grupos políticos, cómo se había reunido la mesa de crisis y se había, tras la reunión de la mesa de crisis, se había convocada por la alcalde, como no puede ser de otra forma, porque es la que tiene competencia en la materia, se activa el plan municipal de protección civil en el estado cero. Eso tanto en los casos que hubo el 26 de noviembre, y os voy a pasar a decir qué es lo que se vino haciendo y cómo. Como antecedentes puedo decir que a las 13:03 horas del día 26 de noviembre se recibió en el centro coordinador de la policía el aviso por fenómenos meteorológicos adversos, con la numeración, no me voy a extender en datos concretos, quedando registrado la incidencia de trabajo con el número concreto. Con anterioridad, por parte ya del responsable de la policía local, ya se había establecido una tarea preventiva desde las 7:55 horas de ese mismo día, a pesar de que el parte del día anterior solo hacía referencia a un aviso amarillo por lluvias. En el parte que hago referencia ahora, se transforma el aviso amarillo a alerta naranja, pero fijaros un poco, estamos hablando del día 26, la alerta naranja entra para el domingo, día 28, y en el mismo se hacía referencia a que esa alerta, que era para el domingo 28, desde las 15 horas hasta el día 29 de noviembre a las 9 horas, es decir, 28 y 29, y nosotros desde el día 26 ya tenemos puestas unas tareas de vigilancia. Ante ello, una vez de que entra esa alerta naranja, como he comentado, la alcalde convoca la mesa de crisis para las 14 horas, en las que, como es habitual, se analiza la situación de todos los departamentos municipales que son necesarios, que están activados y que están recogidos en el plan de protección civil municipal, y se preparan todas las tareas preventivas para su gestión. La policía activa dos tareas más. En esta última, los y las vecinos de la Reñasubi del 9 al 15 son avisados directamente de la alerta naranja por lluvias del domingo al lunes, quedando registrados en el documento. Eso ya lo hacemos el viernes. Y la labor de vigilancia continúa durante todo el día 27, que no estamos en alerta naranja, estamos en amarilla, y durante la madrugada del 28. Entrando en la alerta naranja, ya el domingo, se le asigna en esta situación climatológica una serie de actuaciones más amplias, sobre todo en las zonas que pudieran ser inundables de nuestro municipio, y están documentadas. El trabajo es persistente y continuo en el lugar desde la primera hora de la mañana del día 28, con vigilancia del nivel de aguas, y se determina que a las 4:46 horas se realicen cortes del tráfico en la estrada de Iturguichi, la zona a la altura de los campos de fútbol, y por parte del propio suboficial de servicios se le llame en su caso al responsable de policía local para informar de la crecida del humedal, avisando inmediatamente a la técnica de protección civil municipal, y ambos acuden al lugar donde estábamos hablando, la zona en la que la regleta del río, si conocéis la zona, empezaba a marcar unos niveles más altos. Todo ello está documentado, no creo que sea necesario que empiece a decir a las 11, a las 12.
Sí, son las incidencias policiales. Entonces, con la reserva que siempre hablamos de esas incidencias. En su caso, continuó, a las 5:07 horas los agentes reciben la orden de avisar a los y a las vecinas que aún no habían retirado los vehículos que estaban situados entre el 9 y el 15 de Larrañasubi. Es decir, se les avisa no solamente el viernes, sino que se está vigilando el río y cuando se ve que el río alcanza determinados niveles que luego os comentaré, se decide avisarles personalmente por parte de la policía y de la técnica Protección Civil para que retiren los vehículos que no habían retirado. Asimismo, en el número 18 de la estrada de Larrañasubi, junto al puente de salida en la subida, si conocéis, hacia la ermita de Santa Coloma, he retirado un vehículo por la grúa municipal ya que su titular no puede ser localizado. Y lo retiramos con la grúa municipal. En la estrada de Larrañasubi, junto al acceso de los viveros que hay ahí, se forma una balsa de agua en la calzada en esos momentos, pero no fue necesario el corte de circulación de vehículos, estando en todo momento controlada por una patrulla de la policía local. A partir de las 9:49 horas empieza a producirse un descenso significativo de las aguas en el entorno a Larrañasubi, pasando de 1,4 a 1,05 la regleta que antes he mencionado, que es la que está en la estrada entre Larrañasubi y Iturrichi. Con respecto a la posalerta, a las 11:48 horas del día 29 de noviembre se recibe un aviso mandado por la Dirección de Atención de Emergencias en el que se indica que se da por finalizada la alerta naranja, pasando a aviso amarillo hasta las 15 horas de ese día. Una vez recibida esa información, como se hace siempre por parte del alcalde, se desactiva el Plan Municipal de Protección Civil que había estado hasta ese momento activado en estado cero. Por parte de la policía, sin embargo, se activa otra tarea de trabajo consistente en la vigilancia del entorno de las zonas inundables cuyos resultados se registran hasta la madrugada del día 1 de diciembre, cuando desaparece totalmente el riesgo de inundación. De todas estas actividades, aparte de que hay una incidencia policial abierta, se comunica a todos los portavoces, como he dicho antes, de los grupos políticos, se saca nota de prensa en la que se comunica la situación en la que nos encontramos, de alerta, con una serie de consejos para que toda la ciudadanía tenga conocimiento y además se cuelga en la página web. Evidentemente, ni qué decir tiene que la presencia policial durante esos días ha sido continua, permanente, llegando más allá del día o las horas que estábamos en alerta, en alerta naranja. En concreto, porque me imagino o intuyo que la pregunta pueda venir por la famosa balsa, lo digo porque Bildu también me consta que había preguntado en otra comisión al respecto, por si vendría por eso, os puedo decir que la noche en la que estábamos en alerta naranja, el 28 del 11 a las 13:59 se realiza tarea de inspección y la regleta marca 0,6. El mismo 28 del 11 a las 15:50 se gira inspección y se comunica que está todo correcto. El 28 del 11 a las 17:52 se gira inspección y se comunica que está sin novedad. El 18:46 SOS Deiak envía un documento en el que informa de la activación del plan de emergencia por riesgo de inundaciones. Y el 28 a las 18:48 se envía a todos los mandos y a las 19:14 se dice que ante la ampliación del horario de la alerta naranja por lluvia se prolongará la tarea específica para la gestión de la inspección. Se continúa todo el 28, no voy a seguir porque es a las 21:28 0,88, a las 22:29 0,96, a las 22:57 0,97, así sucesivamente. A las 0,33 1 metro, a la 1,51 el nivel es de 1,10, a las 3:25 es de 1,30, a las 14:13 es de 1,40. A las 4:46 la estrada de Iturrichi
queda cortada desde Frontones por el agua que hay acumulada. Lo que se hacen son balsas. La patrulla deja una señal en sentido obligatorio y un trípode con la señal de dirección prohibida. Y además se pone en conocimiento del responsable de la policía, que acude al lugar junto con la técnica de protección civil. A las 5:07 la patrulla está avisando a los vecinos de la Reñasubi para que muevan los coches, ya que el agua está llegando a la calzada. Solicitan, por otro lado, a las 5:26 solicitan retirar al titular de un vehículo apartado al lado del río, el que comentaba antes de Santa Coloma. Por lo tanto, vigilancia toda, comunicación a la ciudadanía, a los grupos políticos, y no solamente en este lugar, sino que ha habido presencia en otros lugares que no ha sido necesario el tomar otras medidas más allá de retirada de vehículos o demás. Con respecto a la del día 26 de noviembre. El río en sí mismo, el río no se ha desbordado en ningún momento. El río, con las obras que se realizaron durante los años anteriores, las grandes obras que realizó URA, que es competente, por ende el gobierno vasco, con una inversión importantísima de dinero, ha hecho que nuestro municipio no se haya visto en ningún momento afectado por desbordamientos del Govela, que es donde se ha actuado. No vamos a hacer repaso de lo que se ha actuado porque todos somos conocedores, cambios de puentes con una inversión muy potente, así como lo mismo el darle esa forma con llanuras de inundación que han funcionado y han funcionado bien. El tema de la Reñasubi no es un desbordamiento. El tema de la Reñasubi es lo que hubo en su momento, fueron sobre todo balsas en la calzada, ni siquiera el Bolúe, el arroyo o el río, no vamos a discutir si es arroyo, si es río o qué es. Él en sí mismo, en este episodio, ni siquiera desbordó. Las balsas estaban en la carretera porque se producen balsas como en otros sitios que podamos tener. Evidentemente, si aquello es un humedal, por algo es un humedal, ¿no? Estamos hablando de una zona de vega. Entonces, eso con respecto al día, la del día 26. La del día 9, pues no la traigo tan detallada, pero sí que os puedo decir que exactamente lo mismo, desde el mismo momento que entra la alerta está pensada para el día 9, luego se extendió, se actúa de la misma forma. Se convoca mesa de crisis, se activa el plan municipal en estado cero, se toman todas las medidas por todos los departamentos, se toman todas las vigilancias policiales y nos vuelve a ocurrir lo mismo. Y me voy a repetir, el río no se desborda, el río Govela no se desborda en ningún momento. Sí que ocurre que el río, el Bolúe, en la zona de Santa Coloma, el día 9, hacia el mediodía, sí que no es que sufre un desbordamiento, porque en sí mismo no sufre un desbordamiento, sino que toda la zona que vamos a decir de campos y de huertas que se acercan a la zona de nuestro municipio en Santa Coloma, allí sí que las huertas quedaron anegadas por agua, pero por agua de lluvia, porque aquellos terrenos no eran capaces de absorber la cantidad de agua que hay. Pero ni siquiera en ese momento se desbordó como tal el Bolúe. Si nos vamos a la zona de la Reñasubi, no hubo ningún tipo de desbordamiento de la Reñasubi. En esta ocasión, ni siquiera grandes balsas de agua. Así todo, se volvió a acercar personalmente a media mañana, que fue cuando el nivel de agua en la regleta marcaba más alta. Se acercó personalmente tanto la técnica de protección civil como el responsable de seguridad ciudadana del municipio a esas familias, a esos vecinos, que son los que actualmente consideramos que puede ser un punto crítico, y se les dijo que si querían que retiraran los vehículos. Algunos vehículos ya habían sido retirados, pero en ningún momento, repito, se desbordó. Lo mismo podemos encontrarnos con otros puntos que podemos entender que son sensibles, como la zona de Salsidu. Exactamente lo mismo. También se personaron allí, al igual que no solamente ellos, sino que también la propia alcaldesa y esta concejala se personaron en todos los puntos
que podíamos entender críticos, y no se produjo desbordamiento del río Gobela en ningún momento. ¿Bajaba con mucha fuerza? Sí. ¿Bajaba alto? Sí, evidentemente. Estamos ante una alerta naranja con un acumulado de muchos litros de agua, que en la propia alerta, como ya se os comunicó, teníamos un acumulado de 60-80 litros en 24 horas, y además veníamos de otros episodios anteriores, con lo cual técnicamente nos trasladaban pues que el suelo estaba empapado y el suelo tenía menor capacidad de absorción. Las obras, no podemos decir menos que han funcionado bien. En ningún momento hemos sufrido desbordes, incluso en esta ocasión hemos tenido hasta menos episodios quizá en los que las propias alcantarillas o las tapas de las alcantarillas hayan saltado, porque no ha sido tan torrencial y tan de repente, sino que ha sido más continuo con mayor nivel de lluvia. Por lo tanto, creo que nos tenemos que congratular como municipio que las obras y las inversiones realizadas en este episodio de lluvias intensas pues han hecho que nuestro municipio no haya sufrido, por supuesto, daños personales, que no lo he dicho al principio porque todos éramos conocedores, y ni siquiera daños reseñables materiales. En cualquier caso, creo que también somos todos y todas conocedores ante la situación que podríamos prever de ver cómo seguía lloviendo, porque quedaban muchas horas en el episodio del 9 de diciembre, quedaban muchas horas por delante de episodio. Sí que se ofreció colocar en algún punto, como por ejemplo en la zona de Salsidu, conocida como Los Puentes, sí que se ofreció colocar sacos terreros, y de hecho nuestras brigadas municipales colocaron sacos terreros, no tanto por el Gobela, por el lado de si miramos a ese grupo de casas, no por este lado, sino por la parte que viene por detrás de la vega, no del río en sí, que no se salió en ningún momento. Y en cuanto a presencia tanto de Protección Civil como de Policía continua durante todo el episodio, no solamente durante todo el episodio, sino que cuando la alerta se degradó de alerta naranja a aviso amarillo, mantuvimos todas las tareas policiales de vigilancia y de previsión. No hubiera un momento una subida, y la seguimos manteniendo, y creo que incluso los propios vecinos y vecinas de zonas con las que pudimos estar pues fueron conscientes de nuestra presencia. Comunicación, pues toda, la página web, nota de prensa a los grupos políticos y activación del plan municipal. Bye, Carolina. A ver, primero agradecer la información tan detallada, antes que nada, y también agradecer la labor, porque ha llovido en Euskadi en 21 días, lo que llueve en un tercio del año, o sea que sabemos que toda la Protección Civil y que todas las personas involucradas han tenido que estar trabajando en esto, porque ya hemos visto cómo estábamos, ¿no? Básicamente. Entonces, también quiero reseñar que esta pregunta la hacíamos, no porque en ningún momento hemos dicho que se ha desbordado nada nosotras. O sea, la hacíamos es porque creo que desde la oposición también ejercemos una función de información y de evitar desinformación. Entonces, como a veces hay desde algunos grupos o por redes sociales o tal, que se dice, que se habla, que se comenta, pues al tener este detalle, también nosotros desde la oposición podemos comentar, mira, pero si ha estado la labor policial, la alerta activada, si han estado por aquí, se han puesto sacos terreros, todo lo que nos habéis contado. Entonces agradezco que nos deis la información, y a quienes nos han transmitido preocupación, pues le transmitiremos lo que nos habéis comentado aquí. Ya está. Vale. Beste norbaitek, beste galdera. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Pues entonces damos por terminada la comisión. Eskerrik asko guztioi.